Bueno, pues estamos estudiando sobre la oración. Espero recuerden que los domingos estamos estudiando sobre la oración. El domingo que compartí la última vez hablé de otro asunto por lo de los bautizos y bueno, quiero retomar esa serie de la oración. Y quisiera que haya su escritura en Mateo capítulo 6, por favor. Recordemos que estas peticiones que hoy concluye la tercera petición está basada en la primera introducción de lo que es el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la introducción donde nosotros nos dirigimos a Jesús, que Jesús dice, diríjanse al Padre de esta manera, Padre Nuestro que está en los cielos. Y para nosotros poder pedirle a Dios que venga a su reino, que su nombre sea santificado, y la que hoy vamos a ver que haga su voluntad, tenemos que entender, comprender y tener grabado que nosotros nos estamos dirigiendo a un Padre que todo lo puede, que está en los cielos, al que nosotros como hijos estamos sometidos y sujetos bajo esa autoridad, como lo es en tu casa. Tus hijos están sujetos a tu autoridad y tú como hijo estás sujeto a un Padre. Entonces nosotros tenemos que arrancar esa premisa y dice Mateo 6 del 9 en adelante, dice, hoy estoy en el 7, dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo que vamos a estudiar hoy es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la tercera petición que tiene que ver directamente nuestra comunión con Dios, Dios con nosotros. Venga tu reino, santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad. Son peticiones que Jesús le enseña a sus discípulos para que oremos así. Las otras tres peticiones que estudiaremos después, danos el pan de cada día, tiene que ver con nuestras necesidades aquí en la tierra. Las primeras tienen que ver con la voluntad de Dios, tienen que ver con el reino de los cielos, tienen que ver con las cosas espirituales. Las otras tres tienen que ver con esto, con el pan de nuestro de cada día aquí en la tierra, el perdón que necesitamos y el amor que tenemos que dar a los prójimos, y también con el librarnos del mal y no estar en tentación. Entonces, Jesucristo viene hablando de una manera sistematizada, de una manera ordenada, para que nosotros podamos comprender y podamos desarrollar una oración efectiva, una oración que va dirigida al Padre que está en los cielos. Cuando empezamos esta serie yo les decía que tenemos que tener bien la conciencia de a quién nos estamos dirigiendo. Cuando entramos en oración, cualquiera que tú entres en oración, tienes que estar bien consciente que te estás dirigiendo a un Padre que no está al lado tuyo, que no es como tú, que está en los cielos, que ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestro destino incluso. Entonces el Padre que está en los cielos es el dueño de todas las cosas. No es el que está en el cielo, no es el que está en el cielo de los cielos. Y ahí nadie ha llegado de nosotros. Pero Dios tiene promesa de que llegaremos ahí. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo la voluntad de Dios es que oremos, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Está haciendo una comparativa entre los cielos, en el reino de Dios, con la comparación en nuestra tierra donde nosotros estamos viviendo. Y aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios por una simple y sencilla razón: el pecado que reina, el pecado que está en nosotros, en el mundo entero, por esa caída que tuvimos a través de Adán. Pero también a través de otro hombre, de Jesucristo, Él nos dio libertad y nos ha dado una promesa de perdón. Pero la voluntad de Dios no es completa en el reino, aquí en la tierra, a causa de nuestro pecado. Pero por eso nosotros tenemos que clamarle a Dios, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Si tú eres un verdadero creyente de Dios y quieres seguir viviendo bajo tu carnalidad, tú no puedes levantar esta oración, porque tú no estás dispuesto a someterte a la voluntad del Padre. Tú quieres vivir la vida como tú la quieres vivir, como decía Ricky Martin, vive la vida loca. Y nosotros no estamos queriendo sujetarnos a la autoridad de Dios. Por eso es importante que comprendamos, Padre nuestro, ahí está la autoridad a la cual estamos poniendo estas peticiones, estas 6 peticiones que estamos estudiando de a poco. Hágase tu voluntad.
¿En quién se tiene que hacer tu voluntad? Bueno, yo quiero tomar y hablar sobre dos personas o dos grupos a los cuales se debe de hacer la voluntad del Padre. En los creyentes y en el mundo entero. En los creyentes, todos los que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, y aquellos que tampoco conocen a Dios. Porque como decía, esta oración tiene una secuencia. Nadie puede decirle a Dios que sea santificado su nombre si no lo ha reconocido como su Padre. Nadie. Nadie puede decirle, venga tu reino, si no le ha reconocido ni le ha santificado su nombre y ha adorado al Dios. Y está preparando su vida para que el reino venga. Nadie puede decirle, venga tu reino, si no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Por eso el reino de Dios no ha llegado sí y ya. Estamos en el reino de Dios, pero no ya. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo, pero no está consumado, porque el mundo no conoce a Jesucristo, porque el mundo no se ha entregado a Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros también tengamos en nosotros la voluntad de Dios para que también la llevemos al mundo. Vamos a ver esas dos vertientes. Yo quiero preguntarte, amado hermano, ¿tú disfrutas hacer la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. La otra, para ti, ¿es gravoso hacer la voluntad de Dios? Esta es otra pregunta. Si a la primera tú dices, sí, lo disfruto, bien vas. Si dices, me cuesta trabajo, ahí hay un foco amarillo. Si dices, no puedo hacer la voluntad de Dios, ahí hay un foco rojo. Si para ti es difícil hacer la voluntad de Dios, créeme que a todos nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios, pero alguien que está sujeto a Dios puede hacer la voluntad de Dios, porque la palabra dice, sus mandamientos no son gravosos. Nos cuesta trabajo nuestra carnalidad, pero no en el espíritu. Dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces nosotros tenemos que mirar que la palabra de Dios es fácil, pero nosotros la hacemos difícil a causa de nuestra carnalidad, porque no queremos hacer la voluntad de Dios, como Jesús dice, hágase la voluntad en tu vida. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Nosotros debemos orar a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero no porque oremos, Dios va a dejar de hacer su voluntad. No sé si me explico, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Pero cuando tú oras a Dios y le dices, Señor, haz tu voluntad en mi vida, tú te estás metiendo bajo autoridad. Y tú le estás permitiendo a Dios que Él obre en tu vida de acuerdo a sus designios contigo. Porque Dios es alguien que tiene un trato individual, Nathan. Si tú le dices a Dios, úsame a través de mi carrera a la cual te acabas de graduar, Dios te va a usar, Nathan. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios en tu carrera, Dios no te va a llevar a donde quiere llevarte, Nathan. Y todos tenemos que orar a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Pero Dios no está atado a nuestra oración para hacer su voluntad. No sé si me estoy explicando. Pero la voluntad de Dios se mueve por nuestras oraciones también. Pareciera ser paradójico. Es más, la misma frase que Jesús dice, hágase tu voluntad en los cielos, oren así, parece paradójico. Entonces, ¿qué necesita Dios? ¿Nuestro permiso cuando le oramos? No es así. Pasa que Dios, el Espíritu lo que está diciendo Jesús es, tú entra bajo la autoridad. Y cuando tú ores, entonces, aunque tengas necesidades genuinas, tú le vas a decir a Dios, pero que se haga tu voluntad. Esta es mi necesidad, pero que se haga tu voluntad. Todos en este plano tenemos dificultades, todos. No hay uno aquí que diga, no, yo no. Todos. O tenemos ahorita, o vamos a entrar mañana en una, o pasado, o venimos saliendo de una. Pero tenemos dificultades. Y Jesucristo pasó también dificultades. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, en su humanidad, le decía al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. La palabra copa en el griego, en el original, quiere decir esta ira tuya. La palabra copa en la escritura, en los Apocalipsis, quiere decir la ira de Dios. Y Jesucristo no quería subirse a la cruz y le decía, Padre, pasa de mí esta copa. Y él oró 3 veces pidiendo esta petición. 3 veces.
indicaba importancia. En el hebreo, cuando tú repites las cosas 3 veces, implica que tú estás haciéndolo con ahínco, que tú estás queriendo dejarlo claro. Y Jesús estaba diciendo, no quiero pasar esta copa, Dios. Quizá tú estás pasando por situaciones difíciles. Yo no quiero pasar por la muerte de un ser vivo. Yo no quiero pasar por el COVID. Yo no quiero pasar porque un hijo está enfermo. Yo no quiero pasar por falta de empleo. Pero Jesucristo decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba sujeto al Padre que está en los cielos. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces nosotros tenemos que orar de esa manera, sujetos al Padre que está en los cielos. Porque Jesús como su hijo dijo, pero no se haga mi voluntad. Yo no quiero. Yo no quiero subirme a esa cruz y que me maltraten, que me escupan, que me jalen la barba, que me pongan una corona de espinas. Yo no quiero que me oraden mis manos y mis pies. Yo no quiero que me lancen que me entierren una lanza. Porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar, ¿cierto? Él era Dios también. Pero él dijo, no, yo no quiero pasar ahí, pero si es tu voluntad, adelante. Porque dice Jesús, hágase tu voluntad, y la voluntad de Dios está escrita. Y Jesús era una promesa dada desde el libro de Génesis. Entonces la voluntad de Dios era que su hijo sí o sí pasara en la cruz. Y nosotros tenemos que estar entendidos que la voluntad de Dios con nosotros tiene propósitos personales con cada uno de nosotros. Como iglesia también tiene propósitos. Tú como padre tienes propósitos con tus hijos, también tu padre tiene propósitos contigo. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que venir en oración y decirle, Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad. Y cuando tú le dejas a Dios que Él tome control de tu vida, tú vas a encontrar ahí muchas cosas. Si decimos, hágase tu voluntad, ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Descanso. Tú dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Jesucristo halló descanso en su vida cuando le dijo, Señor, yo no quiero, pasa de mí esta copa. Enseguida, después de esas 3 veces que él oró, dice la palabra de Dios que unos ángeles vinieron y lo fortalecieron. Descanso. Pero nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y sabes qué? Vas a hallar lo contrario, no vas a hallar descanso para tu alma. Cuando tú no estás sometida a la voluntad de Dios, tú no vas a hallar descanso para tu alma. No lo vas a hacer. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, aunque tú creas que vas en caballo de hacienda, vas a encontrarte con estar solo, con estar deprimido, con estar angustiado, con tener la ausencia en tu corazón, porque no estás bajo la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que se haga tu voluntad. Así es que si tú y yo decimos, Señor, hágase tu voluntad, a pesar de que me duele, a pesar de que no estoy contento, a pesar de que no quiero pasar por esta copa, vas a hallar descanso. Y también si decimos, hágase tu voluntad, también vas a hallar paz en tu corazón. Paz. Y la paz tiene un cierto dejo de gozo. No que estemos brincando porque haya muerto un familiar, no que estemos brincando porque tengamos una enfermedad, ¿cómo se dice? Terminal. O que hayamos perdido el empleo. No es un gozo de, ay, qué padre. No, es una tranquilidad, es una esperanza, es una confianza y de saber de que la voluntad de Dios está haciendo en tu vida porque tú llevas tiempo sometido a su voluntad. Porque tú estás buscando de Dios hacer su voluntad. Y si tú y yo decimos hágase su voluntad, también tenemos que tener paciencia. Porque cuando oramos a Dios queremos que las cosas sean como nosotros queremos, al instante, como el microondas, ya para ahorita. Y Dios tiene propósitos, tiene tiempos, usa las circunstancias a favor tuyo. Entonces tú dices, hágase tu voluntad, tú tienes que tener paciencia, tú tienes que esperar en Dios, porque estás confiando en Él, porque estás esperando en Él, porque te estás recargando en Él y porque estás teniendo gozo, estás teniendo paz. Pero eso es la carrera del reino de los cielos, es de paciencia. Es de paciencia, es de esperar en la voluntad de Dios. A Dios que yo conozco y que tú conoces, Él es soberano y también es misericordioso. Su soberanía no está enojada ni desligada de la misericordia y viceversa. Dios tiene propósito contigo. Tienes que aprender a confiar en su voluntad. La voluntad de Dios está aquí. ¿Qué tanto conoces la voluntad de Dios para tu vida? Como hijo, ¿sabes lo que Dios tiene para ti preparado? Lo que te invita a ti. Como esposo, ¿has leído cuando Dios dice que trates a tu esposa como vaso frágil?
y que no le grites cuando ella te desespera. Esta es la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás sometido a ese Padre que está en los cielos. Y entonces puedes decir, venga tu reino. Y entonces puedes decir, yo santifico tu nombre porque obedezco tu voluntad. Y entonces puedes decir, hágase tu voluntad en mi vida. En mi vida. En mi familia. En mi profesión. En mi trabajo. Donde quiera que yo esté, haz tu voluntad en mi vida. Pero nosotros dejamos de fuera la ecuación en la oración, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Porque no queremos someternos a su autoridad. Dios no está atado, Dios es un Dios que puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. Amado hermano, para ti la voluntad de Dios, ¿cómo es? Hablando de la palabra de Dios, ¿para ti qué es? ¿Cómo la concibes? ¿Es algo que te confronta? ¿Es algo que te incomoda? ¿O es algo que te da luz? ¿Es algo que te da esperanza? ¿Es algo que te da seguridad? ¿Y es algo a lo que te quieres aferrar? Acompáñame al Salmo 40 y vamos a ver qué dice el rey David sobre la voluntad de Dios. Salmo 40, el versículo 8. Ok, podamos decir esto tú y yo. Dice, el hacer tu voluntad, ¿qué dice ahí? Dios mío, me ha agradado. Y luego sella y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué querrá decir esa analogía o esa idea que pone el rey David? Tu ley, tu palabra, tu voluntad está aquí en mi corazón y es la que me guía. Es la que me lleva a pastos verdes. Es la que cuando estoy en valle de sombras me guía, porque tú eres mi pastor. Y tu voluntad me es agradable. Pero para algunas personas no es agradable la voluntad de Dios porque quieren seguir ensimismadas en sus delitos y en sus pecados. Y no se dan cuenta que ese delito y ese pecado los va a llevar a perder sus vidas, su salvación, su familia, su salud. Porque qué padre de los que estamos aquí quiere el mal para sus hijos. Levante la mano para sacarlo a patadas, no es cierto. ¿Qué padre de aquí quiere el mal para sus hijos? Ninguno. Y todo padre que dirige a su hijo en amor está esperando que su hijo le vaya bien. Pues la voluntad del Padre que está en los cielos es para que a ti te vaya bien, no es para fastidiar nuestra vida en esta tierra. Es porque Él quiere que te sujetas a su voluntad para que santifiques su nombre y tú proclames su reino. Para Jesús era importante hacer la voluntad de Dios. Para el rey David era importante hacer la voluntad de Dios. Para ti, ¿qué tan importante es? Para Jesús es importante en la oración decir, tú tienes que decirle, hágase tu voluntad en mi vida, Dios. Esta oración le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Porque veían en Jesús cómo oraba, porque algo veían en Jesús, porque Él era un hombre de oración. Y sus discípulos estaban deseosos de orar de esa manera. Y Él les da la modelo y dice, hágase tu voluntad. Díganle, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Porque Jesús tenía una premisa en su pasada por la tierra, una premisa entre varias. Era hacer la voluntad de Dios y llegar a la cruz para darte vida a ti y vida a mí. Era hacer la voluntad de Dios. Juan 4, por favor, acompáñenme, ¿cómo Jesús lo dice? Juan 4, el versículo 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que, ¿qué? Que yo haga la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Y que, ¿qué? Que acabe sobre cuál era la voluntad de Dios desde Génesis, que hubiera un Salvador, un Redentor, Jesucristo. Y por eso la voluntad de Dios era que Cristo viniera a la tierra, pisara la tierra, se encarnara y muriera por ti, por mí. Y Jesús dice, mi voluntad, digo, mi pan, es decir, mi alimento, aquello que me sustenta, aquello que me agrada, aquello de lo que me sostiene la vida, es obedecer a Dios, es hacer su voluntad, al Padre que está en los cielos. ¿Esa es tu voluntad, hermano? Digo, ese es tu alimento, perdón, ese es tu alimento diario. ¿Tenemos luchas? Claro que sí.
tenemos batallas, tropezamos, tenemos tristezas, pero no vivimos tristezas, no vivimos todo el día batallando tenemos que ir avanzando, porque la voluntad de Dios es que nosotros caminemos más y más. Hágase tu voluntad. Mi esposa y yo oramos casi diario, o mejor dicho, diario por la salud de nuestro hijo. Pero mientras Dios no me diga, bástate en mi gracia, como se lo dijo a Pablo, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando para que él sea sano de esa enfermedad silenciosa que es la diabetes. Cuando voy a los hospitales y veo gente postrada por esa enfermedad, mi corazón se hace como pasita. Pero yo no voy a dejar de orar hasta que Dios me diga no. De hecho, Dios me ha dicho que Dios lo va a sanar. ¿Cuándo? Eso sí no me dijo. Pero mientras yo digo, Señora, corta tu tiempo, sánalo. Y como digo a mi hijo, a lo mejor te sana el último día de tu vida y al otro día te partes con Dios, no lo sé. Pero la voluntad de Dios es agradable, es perfecta para mi hijo y para mí, para mi esposa. ¿Lo entendemos? No. ¿Es fácil? No. ¿Me gusta? Menos. Pero cuando uno está diciendo, Señor, hágase tu voluntad, estás descansando en ese Dios. Y hay confianza, hay esperanza, hay fe. Así que cuando tú tengas tus luchas, dile, Señor, hágase tu voluntad. Tráele a Dios tu oración, tráele tu petición, tráele tu necesidad, tráele tu dolor, tráele tu tristeza. Pero agrégale a eso, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y yo sabré esperar, yo sabré confiar, yo sabré tomar que lo que tú decides, Señor, es lo mejor para mí. Aunque pareciera ser que de momento no es mejor para ti. Pareciera. Pero el Padre que está en los cielos tiene lo mejor para ti. Lo mejor. Porque es un Padre amoroso. Porque es un Padre que dio lo mejor que tenía. Dice, si Él no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las cosas tienen que ver con el reino de los cielos cuando estemos en su presencia. Nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero mientras tanto aquí Jesús nos dijo, tú vas a pasar dificultades, confía en mí, en mi voluntad. Y vas a ver que yo he vencido al mundo y tú tendrás paz. Tendrás paz. Hermano, tenemos que estar buscando de Dios diario. Estás luchando contra un pecado, dile, Señor, no quiero esto, ayúdame a hacer tu voluntad en mi vida. Tu voluntad. Mire, vaya a Primera de Crónicas 16, por favor. Está en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 16. Este versículo me encanta porque nos da una esperanza y nos da una dirección sobre la oración. Dice, gloriaos en su santo nombre. ¿Se parece a santificado sea su nombre? ¿Se parece a Padre nuestro que estás en los cielos? Alegres el corazón a los que buscan a Jehová. ¿Cómo debe estar tu corazón cuando le dice a Dios, hágase tu voluntad? ¿Cómo debe estar? Alegre. Porque si tú buscas a Dios y tú dependes del Padre que está en los cielos, y tú estás santificando su nombre, y tú estás buscando que su reino sea establecido en tu vida, entonces haces su voluntad y tú estás alegre. Porque David decía, es mi delicia, me agrada hacer tu voluntad. Y dice el 11, buscad a Jehová, ¿cuándo? Y a su poder, ¿cuándo? Continuamente. Y continuamente es algo que no cesa, es algo que continúa, como cuando tú abres la llave del grifo de la regadera o para lavar la ropa, o lo que sea, sale agua continuo. De esa manera tú tienes que estar buscando de Dios. Pero cuando el agua sale por gotas, esto ya no es continuo, eso ya es intermitente, eso ya no te funciona. Hay algún problema ahí, ya sea en la tubería, en la presión, en algún problema del agua. Cuando tú no buscas de continuo a Dios, hay algún problema ahí en tu espíritu. Jesús era un hombre de oración, era el Dios encarnado. Pablo le pedía oración a sus iglesias y era Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia. Elías oraba y era un profeta que buscaba de Dios.
Nosotros tenemos que buscar a Dios, dice continuamente, buscar a Jehová y su poder continuamente. ¿Para qué? Para tener alegría, para tener confianza, para sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Usted debe de orar sin desmayar, usted debe de estar buscando su rostro y decirle, Señor, esto no me parece, pero hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, para decir lo que tú quieres. No se haga lo que yo quiero. Su voluntad debe hacerse en nuestras vidas, porque somos hijos. Y como hijos estamos sujetos a la autoridad de nuestro Padre. Si tú eres de los que estás ensimismado, empecinado en hacer tu voluntad, dime de qué te has arrepentido entonces. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, dime cómo es que tú dices que eres creyente. Porque el Hijo obedece al Padre. Porque el discípulo sigue a Jesucristo. Tú eres un incrédulo. Es un corazón endurecido que quieres hacer tu voluntad y no la del Padre. Hermano, ¿para qué queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? Para que nos vaya bien. He aquí, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien. Angosto es el camino que nos lleva a la vida. ¿Para qué queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Pues está bien, ¿sabes para qué? Para que tú reflejes al mundo el amor de Cristo depositado en tu corazón a través de tu persona. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te conviertes en esa sal que Jesús está hablando en el sermón que viene de Mateo 5, que es nuestro tema de la oración. Atrás Jesús está hablando del hombre que es ciudadano de Sión, que es luz, que es sal. Hágase tu voluntad, también tiene que ver con el deseo de predicar la palabra, hermano. Porque alguien que está sujeto a la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios, y una de las voluntades de Dios es ir y predicar y hacer discípulos. Una de las voluntades de Dios, antes de subir a la ascensión, le dijo, hagan discípulos, sean mis testigos, dice Jesús. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, tú quieres que los otros, como tú tienes paz, como tú hayas ahí, es agradable para ti obedecer su voluntad, como tú hayas gozo, como tú hayas esperanza, como tú hayas confianza, tú quieres que otros estén sujetos a la voluntad de Dios y no a sus propios deleites. Hágase tu voluntad. Y lo compara con los cielos, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Aquí en la tierra no se hace su voluntad, pero en los cielos ahí no hay pecado. Ahí está la gloria de Dios y la voluntad de Dios se hace sí o sí. 24 horas al día, todos los siglos de los siglos. Pero aquí no, porque la gente no conoce la voluntad de Dios. La gente desconoce esto y es tu privilegio y es mi privilegio predicar el evangelio al mundo para que ellos crean y se sometan a la voluntad de Dios. Hermano, te he hecho preguntas durante este servicio, te hago otra pregunta. ¿A cuántos le predicaste el evangelio en esta última semana que acaba de terminar? O que está empezando hoy, la que acaba de terminar ayer. ¿A cuántos le compartiste el evangelio? No tienes que echarte media hora ni 15 minutos, tienes que hablarles del amor de Dios. Tú depositas la semilla. ¿Cuántos le hablaste del evangelio de Dios? La oración es acción. ¿De qué me sirve decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad si no estoy dispuesto ni siquiera a hacerla yo, mucho menos a compartirla? La oración es acción. En la reunión de mujeres, bueno, ahorita hablo eso, tienes que, hermano, esforzarte en predicar el evangelio. No, esta semana no pude, hermano, estuve enfermo de COVID. Bueno, el último mes, ¿a cuántos le compartiste? ¿Cuántos pueden decir, ay, este hermano, esta persona tiene algo distinto? Quiero preguntarle. No, el último mes no pude, estuve de viaje. En el último año, ¿a cuántos les has compartido? No, ahí sí ya, ¿hace ya cuántos? A uno. No, pues guau. Somos luz, la luz alumbra a diario. Somos sal, sazón a diario, no una vez al año. La oración determina acción, hermano. Si tú le oras a Dios, Señor, hágase tu voluntad.
y no estás compartiendo el evangelio, estás contraponiéndote. Son vías distintas. Vías distintas. Mira las sillas vacías. Necesitas pregonar el evangelio. Necesito pregonar el evangelio. La oración es acción, digo yo. ¿De qué nos sirve si las mujeres se reúnen a orar y los hombres a orar? Y cuando los hombres oramos ahí los viernes cada 8 días y tenemos puntos, y uno de ellos es: Señor, envía obreros a tu mies. Y en esos obreros a tu mies sabemos 10 ahí orando, y varios estamos sin hacer lo que tenemos que hacer, pues no nos sirve de mucho. Porque no estamos accionando lo que estamos pidiendo. Envía obreros a tu mies, pues ve tú. Ay, hermano, yo ya predico. ¿Y qué es suficiente con que te pares aquí a predicar? Ay, yo ya recojo las sillas. ¿Y eso es suficiente? No dice la palabra de Dios, la mies es mucha. Hay mucho campo virgen allá afuera, aquí adentro. La oración, hágase tu voluntad, implica acción de nuestra parte. No es varita mágica que Dios va a decir: ay, pues quiero que hagas esto, pum. No, es voluntad, es que nosotros estemos dispuestos a santificar el nombre de Dios, a confiar en el Padre que está en los cielos y a establecer su reino en nuestras vidas y en la de los que nos rodean, para que todos podamos hacer su voluntad. Pedirle a Dios que obre en nuestros corazones, en esa parte donde nuestro corazón es duro. Decirle: Señor, lávame con hisopo, quítame este corazón porque quiero hacer tu voluntad. Y si yo oro por obreros para la mies, yo quiero ser, envíame a mí, Señor. Capacítame. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y nosotros tenemos que hacer parte del cambio. Un verdadero creyente tiene carga por el mundo y por eso comparte el evangelio, para que su voluntad sea establecida en la vida del incrédulo. Mire, acompáñeme a Salmo 119, por favor. Un verdadero creyente tiene carga por la ausencia de Dios en la vida del mundo, en las escuelas, en las familias, en las calles. No es solamente alguien que se lamenta y dice: pobre, la cosa está difícil. No, es alguien que se lamenta, es alguien que se entristece, es alguien que está trabajando, que está luchando. Dice el Salmo 119, el verso 136, dice el rey David ahí: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. Tiene una carga espiritual, emocional, al ver que el mundo está no guardando la ley de Dios. Ríos es una metáfora, decir: he llorado, me he lamentado, estoy sufriendo, me duele el mundo caído, me duele el mundo que se está corriendo hacia las puertas del Hades. Tú estás preocupado, tú estás cargado como ellos, o solamente te lamentas y dices: ay, no, sí está bien feo la situación con los jóvenes, con los niños, ¿qué les espera? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Tú y yo somos parte del cambio, iglesia. A menos que tú no quieras hacer, ni siquiera estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Bueno, es difícil. Tu corazón está lastimado, corrompido, confundido. Decía un joven al que amo con todo mi corazón, decía: tú estás confundido, no sabes lo que quieres. Y estás perdiéndote tus delitos porque estás confundido. Pero si te sometes a la voluntad de Dios, Dios te puede sacar del hoyo donde estás. A todos. A todos. Tú y yo somos parte del cambio. El rey David decía: me duele con lágrimas. A mí me duele ver cómo la juventud está a pique. Me duele ver cómo lo que les espera a los niños. Pero si nada más me duele y no hago nada, soy falaz, no me sirve de nada. Eso son palabras que se las lleva el viento. Ay, yo no espero ir a África, de verdad, yo no espero ir a África a darle de comer a la gente porque no tengo ese llamado, pero donde estoy tengo que ser distinto, tengo que estar en mi trinchera haciendo lo que me corresponda. Tengo que marcar diferencia
en mi colonia, con mis primos, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de clase, en la iglesia. Tengo que marcar diferencia. El rey David no dijo, mira qué tremendo está, cómo la comunidad LGTBI está avanzando. No, él hizo algo, lágrimas, y seguramente él trabajó, él seguramente hizo lo que tenía que hacer, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Vamos a Romanos 12, con esto voy a terminar. Romanos 12, el versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, el 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es no os conformar a este siglo? No tomes la forma del mundo. No te hagas como ellos. Si ellos dicen que el género, la libertad de género es correcto, no te hagas como ellos. Dios dice hombre y varón, punto. ¿Mande? Hombre y varón, varón y mujer. Hombre y mujer, perdona. Tienes razón. Gracias. Hombre y mujer. En la tierra. Gracias, Juanito. Entonces tenemos que ver, aunque el mundo tenga muchas ideas, van en contra de lo que Dios dice. Dice ahí Romanos 12, no os conforméis a este siglo, dice, sino renueva, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? ¿Cómo tienes que renovar tu mente? A través de la obra del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es a través de lo que Dios hace en tu espíritu. Dice, ¿para qué? Para que compruebes tú, joven. Para que compruebes tú, hombre, mujer, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios según lo que dice aquí ella misma de sí? Que es agradable y es perfecta. Hágase tu voluntad en mi vida. Leíamos en Salmo 48, es agradable para mí hacer tu voluntad. Aquí dice, es agradable. La voluntad de Dios es agradable, Perla. A veces choca con nuestros deseos, o muchas veces choca contra nuestros deseos, o muchas veces choca contra nuestra carne. ¿Cómo que perdone a aquel que me hizo daño? Choca, pero es agradable y perfecta cuando tú perdonas. Tienes una libertad, tienes un gozo, puedes verlo y no se te hacen entrañas las entrañas. Eso te revuelve la panza. Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esas son las cosas que Dios ha establecido para nosotros, la voluntad de Dios. Pero tú tienes que estar orando constantemente, como decía Crónicas, oran constantemente para que tengan alegría en su corazón, busquen el poder de Dios, para que la voluntad de Dios se haga en sus vidas, en sus corazones, en su mente, en su familia. Termino leyendo otras cosas en Salmo 119, por favor. Salmo 119. Quiero invitarle, exhortarle, que usted pueda leer el Salmo 119 esta semana en su casa. Es una poesía preciosa que da la misma escritura de sí misma y dice cómo es la escritura para sí misma. El Salmo 119 nos puede ayudar a entender cómo debería ser la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice el versículo 97 del Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu voluntad, póngale ahí, sin ser hereje, dice tu ley. Oh, cuánto amo yo tu voluntad, todo es el día, mi meditación, todo el día estoy pensando en hacer tu voluntad. Hermano, tú estás pensando en hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en mi vida. O somos como el Borras, ahí vamos, a donde nos lleve el viento. Hágase tu voluntad, todo el día estoy pensando en tu voluntad, porque de ella es mi meditación. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Ayúdame a tener esto en mi corazón, de tal manera que yo pueda expresar esta frase, pueda expresar esta palabra. Dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿con qué? Con tu voluntad, con tus mandamientos. Dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice,
más que la miel en mi boca. Qué hermosa es tu voluntad a mi paladar. Nada me sacia, ni la miel misma, tu palabra, tu voluntad. ¿Podemos decir nosotros eso? Dice el 104, de tu voluntad, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira es aquello que va en contra de la voluntad de Dios, punto. Si el mundo dice, tú puedes decir que eres hombre en el cuerpo atrapado de una mujer, pues Dios dice, tú eres hombre, punto. Es una mentira. Porque el que cree en esto, tiene que creer en esto sí o sí, no a medias. El que cree a medias está confundido. El que cree a medias es un tibio. El que cree a medias está cavando su propio pozo. ¿Eres o no eres? Punto. Mire el versículo 92, este me encanta cómo dice. Yo le estoy cambiando ahí, pero pues no estoy siendo irrespetuoso. Dice el 92, si en tu voluntad, aunque dice ahí en tu ley, si en tu voluntad no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Hágase tu voluntad. Si en tu ley yo no estuviera disfrutándola, meditándola, yo ya hubiera perecido. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es lo que nos da una brújula, nos da un camino, nos da dirección, nos da paz, nos da esperanza. Pero cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, es difícil que oremos, hágase tu voluntad en mi vida. Es muy difícil, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Así que si tú tienes temas en tu interior, con la amargura, con el dolor, es más, hay gente que está congregada aquí y no quiere estar aquí. Dile, Señor, si no es tu voluntad que yo esté aquí, dime a dónde me voy. Pero si tu voluntad es que esté aquí, quita esta amargura en mi corazón. Que, hermano, es la voluntad de Dios, no es tu voluntad. Si tú crees en Dios, Él dice, congrégate, aquí naciste. Si no estás a gusto, dile a Dios, que a dónde quieres tú que yo vaya. Pero tenemos que ser iglesia, tenemos que caminar juntos. El 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tu voluntad, de tus mandamientos, dice, porque con ellos me has, ¿qué? Vivificado. Y así usted lea el Salmo 119, es un salmo precioso, es un salmo que habla de su amor, de su palabra. Mire el 72. Dice, mejor me es la ley, mejor me es la voluntad de tu boca, que millares de oro y plata. Algunos dirán, no, yo prefiero los dolaritos. Pues para el salmista el dinero, el oro, la plata, no es más hermoso que tener la palabra de Dios viva en su vida. No es más hermoso que estar sujeto a la autoridad del Padre que está en los cielos haciendo su voluntad. Para ti eso es precioso, para ti eso es importante, para ti eso te da paz, eso te da esperanza. Continúa así, hermano. Y te reto y te invito y te exhorto a que cuando tú ores a Dios por alguna necesidad que tengas, dile, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Dirige mis pasos, dirige mis pensamientos, no me dejes caer en errores, en pecados, dirige mi voluntad. Si estoy pasando por este fuego, por este desierto, dirígeme, dime a dónde voy, dime dónde está el oasis, dime qué hacer, haz tu voluntad en mi vida. Y te aseguro que Dios no te va a dejar avergonzado. No esperes que Dios te conteste esa misma tarde, ese mismo momento. Dios te va a contestar, pero sigue orando. Como Crónicas decía, constantemente. Amén. ¿Sí o no? Póngase sobre sus pies, hermanos. Dice el versículo 10 del Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Parafraseándolo, aplicándolo a nuestro pasaje, dice, con todo mi corazón oro a ti para que se haga tu voluntad. No me dejes dejarme de hacer tu voluntad. Ora ahí donde estás. Dile, Señor, yo lucho en esto, yo quiero hacer tu voluntad. Mi voluntad me ha llevado a valles de sombra. Mi voluntad me ha llevado a tener conflictos con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, conmigo mismo.
Tú, joven, que estás batallando con algo, que está anidándose en tu corazón, no siquiera estás tú en paz, porque estás lejos de hacer la voluntad de Dios. Señor, ayuda a cada uno de nosotros, ayuda a la iglesia, Señor, a que podamos vencer, Señor, con el poder de tu palabra y la sumisión al Padre que está en los cielos, para que tu voluntad sea en nuestras vidas. De otra manera, vamos a claudicar en el camino, vamos a fracasar, Señor. No vamos a llegar a tener pastos verdes. En valles de sombra, Señor, estaremos, Señor, y no estaremos bendecidos porque Jehová no es nuestro pastor, porque una oveja obedece a su pastor y hace su voluntad. Por eso estamos en valles de sombra a veces, Señor, porque estamos siendo desobedientes a tu voluntad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendice a esta Grace, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Fortalece su fe, anima su corazón, reconfórtalos, háblales de día y de noche. Que la ley esté en sus corazones en medio, Señor, dirigiéndolos a paso, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo. Llévalos con bien a sus casas. Ayúdalos en esta semana que inicia, en sus trabajos, en sus actividades, en sus escuelas. Señor, en todo lo que ellos emprendan, en todo lo que ellos estén haciendo, Señor, que ellos estén buscando que se haga tu voluntad donde quiera que yo esté, para que tu nombre sea extendido, para que tu nombre sea santificado, para que venga tu reino, para que tu voluntad sea hecha aquí, Señor, en la tierra. Ayuda, Señor, a esta pequeña monada, Señor, de tu pueblo. Gracias por este tiempo. Nos despedimos, Señor, en paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.